Bueno, primeramente saludar a los compañeros y compañeras que no había saludado anteriormente y a los que están viendo el video. Entonces, bueno, vamos a continuar entonces con la clase anterior. Ahí voy compartiendo. Ok, entonces, la idea que tengo la clase de hoy es que vamos a hacer algunos ejercicios y vamos a ver si logramos ver un poco la ley de Ampere y dejarles algunos ejercicios de ley Ampere para que vayan trabajando. Igual este documento, la idea es que vayan haciendo todos los ejercicios ahí para que sepan. Por ejemplo, hay algunos como que este sí se los voy a dejar a ustedes de tarea, las bobinas de Helmholtz. Este se ha puesto en varios exámenes. No he visto el examen actual, pero para que tengan idea. Ok, aquí hay algunos otros ejercicios que es importante que vayan resolviendo y vayan haciendo. Ok, entonces, para la clase de hoy, quería empezar un poco resolviendo, bueno, continuar resolviendo algunos ejercicios al respecto y después ya ir viendo la ley de Ampere. Bueno, empecemos con este ejercicio por acá. Muchas veces nos enfocamos solamente en ejercicios con algunas figuras o algunas cosas y dejamos de lado, bueno, yo muchas veces dejo de lado estos ejercicios porque veo que de ya van, ¿cómo es que se llama? Ya es nada más de aplicación de fórmula, entonces ahí para que lo tengan en cuenta. Nos dice el ejercicio lo siguiente: un protón se mueve en una región del espacio donde hay un campo magnético dado por esta expresión y un campo eléctrico dado por esta otra expresión. En un instante dado, la velocidad del protón es esta. Determine las componentes de la fuerza neta sobre el protón. ¿Ok? Note que el protón se está moviendo en las tres dimensiones y el campo magnético lo tenemos en dos dimensiones. ¿Ok? Entonces, ahí para que recordemos un poco la parte de fuerzas magnéticas y también recordemos cómo hacer producto cruz a partir de algunos vectores. Sé que esto es del tema anterior, del tema de fuerzas magnéticas, pero, ¿verdad? Igualmente nos puede servir en el caso de calcular campos magnéticos. Entonces, bueno, sabemos que la fuerza magnética, bueno, perdón, la fuerza eléctrica va a ser igual a la carga, que sería la carga del protón, 1,602 por 10 a la menos 19 coulomb. Y esto lo vamos a multiplicar por el campo eléctrico, que sería 3 en I, menos 4,2 en J, por 10 a la 3. Y esto ya nos quedaría en unidades de Newton. ¿Ok? Ahí nada más es hacer esa multiplicación. Entonces acuérdense de la fórmula que la fuerza eléctrica va a ser igual a la carga por el campo eléctrico. ¿Ok? Entonces ahí para que lo tengan presente.
Ahora sí, vamos con el siguiente, que sería la fuerza magnética. Entonces, para la fuerza magnética, ¿ok? Recordemos la fórmula que la fuerza magnética es igual a carga por velocidad por el producto cruz con el campo magnético, ¿ok? Entonces, para hacer un producto cruz, ya nosotros habíamos utilizado el determinante, ¿verdad? Para calcular productos cruz. ¿Se acuerdan? ¿O no? Compañeros, compañeras. Porque bueno, la verdad yo no. Usted no. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a colocar, acuérdense en que el determinante lo vamos a poner como una matriz para aquellos que ya lo hayan visto. Los que no, vamos a acomodar los vectores. Aquí les voy a dar la metodología, no me voy a meter mucho en ello, porque si se los explico completamente, entonces tardamos bastante tiempo. Entonces, lo primero es que nosotros vamos a colocar tres vectores. El primero sería el vector unitario IJK en la primera fila. En la segunda fila, nosotros vamos a colocar entonces lo que sería el primer vector, que en este caso sería el vector velocidad, que sería entonces 6, 3 y -5. ¿Ok? Y en la tercera fila, nosotros vamos a colocar lo que sería el segundo vector, que en este caso sería el campo magnético. 0,45, 0,38 y 0. ¿Ok? Entonces, para hacer este producto cruz, lo que vamos a ir haciendo es lo siguiente. Escogemos, bueno, vamos escogiendo los vectores y recuerden, el primer vector sería entonces en la componente en y nosotros eliminamos fila, eliminamos, sorry, eliminamos fila y eliminamos columna. ¿Ok? Y lo que nos queda, entonces lo vamos a multiplicar en cruz. Este por este menos este por este. ¿Ok? Y aquí es importante recordar que como el producto cruz es anticonmutativo, tenemos que ir, ¿cómo es? Permutando o tenemos que ir cambiando los signos positivos y negativos. ¿Ok? Entonces, al hacer ese producto, sería 3 por cero da cero menos, que es el menos de la fórmula, menos 5 por 0,38. Y eso nos da 1,9. ¿Ok? Después vamos a ir permutando signos. El segundo sería un negativo. ¿Ok? Y aquí.
Ahora sí, vamos con el segundo, que sería la dirección J y multiplicamos. Eliminamos fila, eliminamos columna y nos quedaría entonces 6 por cero da cero menos menos 5 por 0,45 y eso nos da 2,25. ¿Ok? Entonces esa sería la componente en J de ese producto cruz. ¿Está claro esto, compañeros, compañeras? Sí, profe. ¿Ok? Y ahora escogemos el tercero, eliminamos fila, eliminamos columna y nos queda entonces, bueno, aquí sería, como vamos cambiando de signos, el primero era positivo, el segundo negativo y el tercero positivo. Entonces sería la dirección K y multiplicamos. Entonces sería 6 por 0,38 menos 3 por 0,45 y eso nos da 0,93. ¿Ok? Y eso sería entonces el producto cruz entre la velocidad y el campo magnético. No olvidemos este 10 a la menos 3, entonces sería 1,9 en I menos 2,25 en J más 0,93 en K. ¿Ok? Y eso por 10 a la 3. ¿Ok? Entonces, esas serían las componentes del campo magnético en el espacio y esas serían las componentes del campo eléctrico. Por lo tanto, la fuerza neta que estaría experimentando ese protón sería la suma vectorial, o sea, la suma de las componentes en I más las componentes en J. Entonces, ¿quedó claro el ejercicio, compañeros, compañeras? Y les dejo a ustedes el resto, que sería la parte de meter eso en el calculador. ¿Les parece? Ujú. Ok. Entonces, vamos por ese lado. Ahora, la clase anterior habíamos quedado en este ejercicio de acá. Para este ejercicio de acá, antes de hacerlo, de hacerlo un poquito más pequeño y tener más espacio para ver cosas ahí. Entonces, bueno, entonces este sería el ejercicio que vamos a resolver. Primero, a menos que nos pidan, a menos que nos pidan calcular los campos magnéticos generados por estos alambres que vienen acá, ¿ok? Si quieren los podemos calcular o si quieren
podemos decir que el campo magnético que va a generar uno de los cables va a ser el inverso del campo magnético que genera el otro cable. Entonces, por lo tanto, por simetría, se van a cancelar entre sí. Entonces, ahí para que lo tengan presente. Segundo, acá nosotros vamos entonces a sacar nuestro vector de DL y vamos a sacar nuestro vector R. ¿Ok? Aquí yo voy a sacar un vector R cualquiera en este caso. Yo prefiero sacarlo ahí porque, ya para que no sea tan, ¿cómo es que se llama? Tan obvio y no quede sobre ninguno de los ejes ni nada por el estilo. ¿Ok? Ese vector DDL, pues, vamos a ubicarlo acá sobre esto a un ángulo, a esto lo voy a llamar un ángulo phi. ¿Ok? ¿Vamos bien, compañeros, compañeras? Entonces, voy a hacerlo, voy a hacerlo acá de dos maneras diferentes. Vamos a hacerlo primero con la manera complicada, ¿ok? Y después lo hacemos de la manera un poco más simple. Entonces, voy a observar, para poder sacar ese vector phi, voy a observar completamente de frente lo que sería la parte circular. Entonces, aquí tengo nuestro eje y este sería el eje Z positivo. Y nuestro vector DDL sería un vector que estamos tirando acá. ¿Ok? Este sería nuestro vector DDL, el cual está a un ángulo phi en este lado. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. ¿Vamos bien? Entonces, si este es un ángulo phi, vamos a ver, acá tenemos un ángulo de 90 grados. Entonces, ese ángulo de aquí sería 90 menos phi. El ángulo phi entonces va a quedar en esta sección de acá. ¿Ok? Por lo tanto, mi vector de DL, vean que ahí forma un triangulito. Eso es importante, digamos que aprendan a observar bien los ángulos y las diferentes cosas. Entonces vemos que esta componente de acá sería la componente en Z, mientras que esta componente de acá sería la componente en Y. Entonces, mi DDL yo lo puedo expresar como un R, bueno, el radio, que en este caso el radio nos dicen que es A, por un diferencial de ángulo. ¿Ok? Y ahora sí le voy a dar la dirección que se conlleva. Entonces, sabemos que en el eje Y
va negativo, porque la flecha indica que va hacia y negativo, y sería entonces el coseno, vamos a ver, en y sería el coseno de phi. ¿Ok? La dirección del T de L sería menos coseno de phi en y más sen de phi. Vamos a ver una cosa. Ujú. Más sen de phi en z. ¿Ok? ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe, por ahora todo claro. Ok. Ahora, ese sería nuestro D de L. Ahora, nuestro vector R, yo lo puedo sacar como la resta, que esto es importante que aprendan a sacarlo. Ahí en el examen me demostraron que aún no lo dominan correctamente. ¿Ok? Entonces, traten de trabajar bien eso de los vectores R. Por eso este lo estoy sacando de esta manera. Entonces sería el punto de interés es el primer vector. Entonces sería en X vale P, en Y vale cero y en Z vale cero. Ese punto de interés. ¿Ok? Y el segundo sería nuestro vector. ¿Y dónde estaría ubicado ese DDL? Compañeros, compañeras. Voy a quitar el video un rato. ¿A dónde estaría ubicado ese DDL? Cero en X a coseno ¿Sabe cuánto de valen phi. X, S, D, L y Y? ¿Cuánto valen X? Vale cero, profe. Cero, correcto. Cero en X. Buenos días, ¿cómo amaneció mi princesa? ¿Cómo está mi chiquita? Dios me la bendiga. Está bien, mamá. Bueno, ahí creo que no era el curso. Entonces, ahí la silencié, Samit, por si quería decir algo. No, profe, gracias. Es que Oh, estaba cambiando de la tablet a la compu, entonces por eso fue. ok, ok. Ah, bueno, entonces cero en X. Perfecto. ¿Cuánto vale en Y? Eso. ¿Cuánto valdría en Y? ¿De ahí, compañeros? Llévale D, profe. Pues, ¿Perdón? perdón. Vale A. No. ¿Cuánto Valía menos valdría ese ese punto aquí punto. en el eje Y? Ujú, Jonathan. Ah, bueno, pensé que había abierto. ¿El resto?
Fabiola. Bueno, Christopher, casi nunca ha participado. ¿Está por ahí, Christopher? ¿De Profe, A por seno de phi. ¿Por qué por seno? Vea que aquí está el eje y este es el punto. Sería más bien a coseno de phi. Ujú. Ah, ok, lo que hizo fue invertir las funciones. Pues bueno, agarró el ángulo desde Y. Sí, para el eje Y. Ah, ok, ok. Es que no vi, es que de ahí, como los ángulos normalmente se ponen desde el eje X, me confundió eso. Ok. Ya me acuerdo de física 1. Sí, por eso es por lo que siempre les recomiendo no se aprendan eso de memoria, sino sáquenlo de aquí, sáquenlo directamente. Entonces, vamos a ver una cosa. Ujú. Son 90 grados. Ok, excelente. Ok, entonces ese vector R sería P en I menos A coseno de phi en J menos A seno de phi en K. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Profe, ¿no puedo explicar eso otra vez, porfa? Ok, ve aquí el triángulo que se me forma. Voy a hacerlo en rojo. Aquí se me forma este triángulo. ¿Lo ve? Ujú. El radio mide A. Entonces, esta sería la componente adyacente y para eso vamos a usar las relaciones trigonométricas. Entonces, SOHCAHTOA. ¿Ok? Entonces, si queremos sacar esta componente de acá, que sería la componente en Y, esa sería el adyacente, ¿cierto? Ajá. Entonces, ¿en qué posición está este punto? Em, no sé. De si es la adyacente, este sería el coseno del ángulo. Ah, ok, ya entendí. Y como este lado está opuesto a este ángulo, entonces sería A por el seno de phi. Ah, ok, ok, ya entendí, profe. Gracias. Sí, Ujú, gracias. ok. Entonces, así es como nosotros formamos este punto que está acá. Aquí en Física 2 es muy importante que ustedes tomen en cuenta
o sepan trabajar estas cosas de vectores. ¿Ok? Entonces, para este otro, el anterior sí lo entendieron, el DDL, con las direcciones que les di. O se los vuelvo a explicar. Compañeros, compañeras. Profe, yo veo que en el libro creo que lo resuelven distinto, pero no, ya, sabemos, y es literalmente igual que el anillo en campo eléctrico, entonces supongo que es lo mismo. Ujú. Entonces, vean que este es phi. Aquí este es tangente, el DDL va a ser tangente al radio, por eso es por lo que ahí se forma un ángulo de 90 grados. Entonces, aquí tenemos 90 menos phi. Por eso tenemos un lado y el otro. ¿Ok? Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. Y ahora sí, la norma de R, ¿cuál sería? P al, P al cuadrado o más A al cuadrado. Correcto, pero en raíz. ¿Ok? Entonces vean cómo vamos sacando las cosas. Por lo tanto, el campo magnético que generará ese anillo va a ser igual a mu sub 0 i entre 4pi, que es la ley de Biot-Savart, por la integral del TDL cruz R entre R a la 3. Entonces, esto va a ser mu sub 0 i entre 4pi por la integral. Ahora sí, ¿de a dónde iría este ángulo phi para calcular todo el círculo? De 0 a 2pi. ¿Ok? De 0 a 2pi, muy bien. Y ahora sí hacemos el producto cruz. ¿Cómo hacemos el producto cruz? Vamos a hacer con el determinante. ¿Ok? Entonces, el TDL sería 0 en X menos cos. Vamos a ver. Menos cos de phi en Y. Sen de phi en Z. ¿Ok? Y aquí sería entonces P menos cos de phi menos sen de phi. ¿Ok? Y ahora sí, vamos a irlo sacando. En I nos quedaría. Ah, bueno, aquí me faltó el A. Entonces, en I sería menos cos, perdón, menos por menos da más
Entonces sería A por el seno de phi por el cos de phi, ¿ok? Menos por menos da más. Entonces sería A sen de phi cos de phi. Esto en este por este menos este por este. Eso sería en I. ¿Está claro? Ok. En J sería negativo. Son toque. Dame un segundito porque ah, yo creo que lo puse al revés. Se supone que no, hay uno de los vectores que tomé mal. Este de L, este de L está al revés. Bueno, déjenme corregirlo, que sé que ese de L está al revés. Aquí estoy sacando el ángulo phi. ¿Ok? Entonces, aquí tengo este vector. Sí. Aquí son 90 grados. Ujú. Y no me corrigieron, ¿verdad? Compañeros, compañeras. Es que véanla aquí. Este no es el ángulo phi. El ángulo phi es este de acá. Entonces, este de acá, 90 menos phi. Por lo tanto, este es el ángulo phi. Vean, ¿me siguen? Es que como el dibujo lo tuve que hacer tan así. Entonces, vean que cuál se- la componente en X sería, perdón, la componente esta de acá para el D de L. Sí, el ángulo phi es este. Entonces, esto es 90 menos phi, este es 90 y entonces este es phi. Por lo tanto, esta componente de acá en Y sería con menos seno. Y en Z sería con coseno. ¿Vieron el error o no? Compañeros, compañeras. Profe, y más que nada entonces sería por el cuadrante.
No por el cuadrante. Véanlo así. Voy a sacar los triángulos sin, voy a sacar los triángulos sin ¿cómo es que se llama? Sin el círculo, para que se observe mejor. Estos son los triángulos. ¿Ok? Esta es una línea recta, la de arriba. Entonces, este ángulo de acá son 90 grados. ¿Lo ven? Si este es phi, ¿qué sabemos? Ahora sí, démosle un valor a phi. Supongamos que son 20 grados. Entonces, ¿cuánto mide este ángulo de acá? Compañeros, compañeras. 70. 70. Entonces, ¿cuánto mide este ángulo de acá? También 70. ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice. Suave. Sí, Ah, no, es el de abajo. este mide 90. Ah, ok, pues que habla del otro. Entonces, si este mide 70, ¿cuánto tiene que medir este otro? 20, profe. 20, porque estamos hablando que es una línea recta. ¿Lo ven? Y en una línea recta, la suma de los ángulos me tiene que dar 180 grados. Entonces, 180 menos 90 me quedan 90, menos 70 me quedan 20. Sí, compañeros, compañeras. Entonces, este lado de acá, que sería el eje Z, sería con la función coseno. Y en el eje Y sería con la función seno de ese ángulo. ¿Ok? Entonces, esto sería hacia el revés y esto entonces, sí. Le estaba viendo raro desde hace rato y le estaba haciendo cabeza y ya vi qué fue lo que pasó. Que yo me equivoqué y yo estaba tomando este como el ángulo phi, pero no. Entonces, este sería a por el seno cuadrado menos, menos a por coseno cuadrado. Esto en I. ¿Me siguen? Y ahora sí, compañeros, compañeras. Ahí me disculpan. Entonces, vamos, ahí lo importante es darse cuenta de las cosas. ¿Ok? Vamos con el eje J. Con J eliminamos fila, eliminamos columna y nos va a quedar 0 por seno por a seno da 0. Menos P por coseno de phi. Profe, una pregunta. Ajá. ¿Ese cambio que acaba de hacer no afecta a la segunda, la que tiene P menos cos menos en?
No porque, véalo aquí, ese ya no me interesa esta línea. ¿Me sigue? Eh, Porque aquí lo sacamos directo de este triángulo. ok, sí. ¿Lo ve? Entonces, este punto está ubicado en A cos de phi y S de phi. Cos en el eje y sen en el eje Z. ¿Lo vio, Wendy? Sí, profe, gracias. Ok. Es que el que me estaba afectando era la dirección del DDL. Ese es el que me estaba afectando. Y eso es que sí, dibujar aquí en la computadora no es muy, digamos, a veces se puede complicar un poco. Bueno, y en K va a ser entonces, ¿quién? Si eliminamos este, me va a quedar este por este menos este por este. Entonces, cero menos por menos da más P sen de phi. ¿Ok? Por lo tanto, esta integral me va a quedar. Cuando hacemos esto, me quedaría entonces A en I, ¿ok? Más P cos de phi en J, más P sen de phi en la dirección K. Y eso por un D de phi. ¿Me siguen? Entonces, bueno, voy a borrar este producto cruz que hice aquí para poder ir obteniendo espacio. Y entonces, ¿qué sucede ahí? Cuando yo integro desde 0 a 2pi, la integral del coseno me da menos seno. Y evaluado de 0 a 2pi, eso me tiene que dar 0. Igualmente con la función seno, esto me da 0. Entonces me queda que el campo magnético va a ser igual a mu sub 0. Bueno, esto dividido entre la norma de r al cuadrado, al cubo, perdón. Entonces sería p cuadrado más a cuadrado a la 3 medios. ¿Ok? Entonces esto me va a quedar mu sub 0 i, mu sub 0 i por a, por 2pi entre 4pi por, bueno, ahí le pusimos p al valor de x. Lo que se acostumbra a ponerle ese valor es x.
Entonces, eso en la dirección I. ¿Lo ven, compañeros, compañeras? ¿Quedó claro? ¿O hay alguna duda? ¿Me siguen? ¿O quedaron dudas? Bueno, voy a suponer ese silencio como que sí lo entendieron. Igual este ejercicio se puede resolver de otra manera. ¿Cuál sería esa otra manera de resolver el mismo ejercicio? Bueno, ¿qué pasa con el d de L y con el vector R en todo momento? Compañeros, compañeras, esto también es importante que lo tengan en cuenta. Vean que el d de L y el R siempre van a ser perpendiculares sin importar dónde estemos. Entonces, yo puedo utilizar acá esa información. Entonces, como el d de L y el R van a ser perpendiculares, yo puedo decir que el vector campo magnético va a ser igual a mu sub 0 I sobre 4pi por la integral sería d de L por la norma del vector R, ¿ok? Por el seno del ángulo, ¿ok? Que en este caso, ¿quién sería el seno del ángulo? ¿Cuál es el ángulo entre D y R? Entre D de L y R. Teta, ¿Perdón? teta. No. El ángulo entre el D de L y el R. Ah, ok, sería 90 grados. 90 grados. ¿Y cuánto es el seno de 90? Uno. 1, muy bien. Entonces sería la integral del D de L por R entre la norma de R al cuadrado, eh, perdón, al cubo. Entonces sería P cuadrado más A cuadrado a la 3 medios
¿Ok? Ajá, eso bueno, voy a trabajarlo así mejor. Entre la norma al cuadrado de R, perdón, entre la norma de R al cubo, y eso lo vamos a multiplicar, o, ajá, bueno, ese sería entonces esta parte de acá y estaríamos obteniendo el campo magnético. Entonces, el campo magnético total, o ese campo magnético que estaríamos obteniendo para ese punto sería este campo magnético acá. Y noten que ese campo magnético ahí tiene que ser perpendicular tanto al D de L como al vector R. ¿Ok? Por eso la dirección de ese campo sería una dirección acá que sea perpendicular tanto al D de L como al R. ¿Estamos? Por eso esta sería la dirección de este vector. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, si aquí tengo mi D de L, vea que ese D de L me va a generar un campo magnético acá que va en esta dirección. ¿Lo ven? Así es como lo resuelve el libro. O un poco similar a como lo resuelve el libro. ¿Ven ese? Compañeros, compañeras. ¿Vamos bien o no? Sí, Ok. ¿Y qué pasa entonces con las componentes de ese vector? Vea que en estos ejes, en el eje, las componentes Y y Z del vector, como lo vimos en la forma pasada, Y y Z del vector son iguales. Por lo tanto, pero en direcciones opuestas. Por lo tanto, esa se va a cancelar. Así que esto acá, yo necesito multiplicar ese vector por este ángulo que tengo acá. Entonces sería por el coseno de cita. ¿Ok? ¿Me van siguiendo? Y eso solamente me va a quedar en el eje X positivo. No los he perdido todavía con esta segunda forma de resolverlo. No, profe. No, profe, Entonces, todavía no. ok, entonces si este ángulo es cita, vean que aquí son 90. Entonces este sería 90 menos cita, que era lo que les estaba diciendo, por la línea recta. Entonces, este ángulo de este triángulo sería cita. ¿Ok? ¿Y quién es el coseno de cita?
¿Quién sería el coseno de cita? Coseno de cita sería A dividido entre R. ¿Lo ven, compañeros, compañeras? Entonces vean que esta R se me cancela con esta R y nos queda que el campo magnético sería mu sub 0 y aquí que este mouse mu sub 0 y por A entre 4pi por R a la 3. ¿Y qué pasa? Vea que el R no depende del D de L ni el A tampoco. Entonces lo saco de la integral y nos quedaría solamente la integral del D de L. Y si integramos toda la longitud del cable, ¿cuál sería la longitud de todo este cable? Tanto que... Ajá. Sería 2pi por A. ¿Por qué nos da diferente? Compañeros, compañeras. Profe, creo que sería lo mismo, nada más que en la otra queda 3 medios, pues es como una raíz y aquí ya toma como R. En realidad es lo mismo. No, pero vea que aquí nos queda A cuadrado. Ah, sí. Porque nos dejamos botados esta A que nunca me dijeron. ¿De ahí? Como les dije, algunas veces voy a hacer errores mientras voy resolviendo los problemas, voy a ir cometiendo errores de forma voluntaria y otras veces errores de forma involuntaria. ¿Ok? Pero sí es importante que ustedes los tomen en cuenta. Sí, vamos bien entonces. ¿Qué les pareció ese ejercicio? Está un poco curioso, profe, pero yo creo que ese escenario está bien, bien si se puede sacar. Este es de los más difíciles que hay por ese manejo algebraico que tiene que tener uno. ¿Ok? Profe, Sí, sí, Jonathan. en ese caso, entonces, bueno, a menos que en el examen se pongan así, ¿no? Muy conchos. O sea, esto sería como el mayor grado de dificultad que vendría. Sería uno de los grados de dificultad más altos que hay, sí. Ok. Por eso les decía, vuelvo acá.
Déjame. Por eso, precisamente fue que en este yo les estaba hablando de de la bobina de Helmholtz. ¿Cómo se calcula de las bobinas de Helmholtz? Ese se hace lo mismo. Digamos, se calcula. Tenemos aquí una espira y se calcula entonces el campo magnético, tal y como lo acabamos de encontrar, aquí a una distancia X. Se usa la ley de la mano derecha para sacar la dirección, ¿ok? Que en este caso, un campo va a generar, digamos, esta bobina, si está yendo para allá, ¿ok? Va para allá, entonces el campo magnético iría en la dirección de la bobina. En este otro caso, el, ca- el campo va para allá, entonces también va a generar, esta sería de la bobina uno y de la bobina 2 también va a generar un campo magnético en esta dirección. ¿Ok? Y aquí tendríamos entonces que multiplicar, bueno, primero el campo magnético total es igual al campo magnético uno más el campo magnético 2. ¿Ok? Porque van en la misma dirección. Y se calcula exactamente igual que como nosotros lo calculamos. Nada más que como no es una espira, sino son n espiras, n vueltas, ¿qué tendríamos que hacer para calcular el campo magnético total de las n vueltas? Sería multiplicar por n el resultado que nosotros obtuvimos. ¿Me siguen? Pero entonces en todo caso sería nada más ver la dirección de la corriente de las bobinas. Entonces, Correcto. Ujú. porque digamos, por ejemplo, si fueran contrarias, la dirección cambia y así. Exacto. Entonces, tendrían que sacarlo así. Digamos, sacan solo una bobina, no, solo una espira, que fue el que acabamos de hacer. Una vez que obtienen el de la espira, para pasarlo a una bobina, lo multiplicamos por el número de vueltas. Y de ahí nos fijamos un poco las direcciones y simplemente nos damos cuenta que si las corrientes van en la misma dirección, entonces los campos se suman y si van en direcciones contrarias, los campos se restan. ¿Ok? Traten de hacer este ejercicio ahí Como con para que lo superposición. vayan haciendo. Ajá, exacto, Paula, con superposición de campos magnéticos. ¿Ok? Este ejercicio, yo una vez lo puse en un examen. Bueno, tiene hasta nombre. Son las famosas bobinas de Helmholtz. Una vez yo lo puse en un examen, se puso en cátedra en un examen. Se ha puesto en examen de reposición, se ha puesto en exámenes eh, extraordinarios, no sé si hasta de suficiencia se ha puesto, ¿ok? Por eso es un problema que está bonito para que lo resuelva.
Ok, vamos al siguiente, que fue el que yo les dejé de tarea. ¿Se acuerdan cuál fue el de la tarea? Ujú. En la tarea yo les dije que tenemos un cable aquí, tenemos este cable acá y este cable sigue para allá. ¿Ok? Entonces lleva una corriente aquí. Y aquí tenemos un radio A. ¿Ok? La idea era calcular el campo magnético aquí en el origen. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Entonces, ¿cómo calculamos el campo magnético ahí en el origen? Profe, si no estoy mal, se saca el campo magnético por cada parte y luego se suma. Exacto. Entonces, tenemos la sección uno, tenemos la sección 2 y tenemos la sección 3. Aquí yo les había dado un ángulo. ¿Cuál fue el ángulo que les di? ¿Se acuerdan de la clase pasada? Pi séptimos, creo que era. Pi séptimos. Bueno, pongámosle cita. Sí. Sí, más generalizado. Ok, entonces vamos a ver acá en este caso qué es lo que sucede. Nos queda que el campo magnético aquí en el centro, debido a la parte uno, ¿cuál sería ese campo magnético? Ahí en el examen sí tienen que escribir un poquito más. El campo magnético sería mu sub 0 i sobre 4pi. Voy a escribir la fórmula. Mu sub 0 i sobre 4pi por la integral del d de L cruz R entre R a la 3. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es el campo magnético para esta sección uno? Christopher, ¿ya se conectó? Christopher, ¿está conectado? Profe, una consulta, digamos, como para dar el DL, claro que hay que escribir, digamos, ponerle nombre a cada eje. Sin embargo, digamos, el vector R, eh, desde dónde hasta dónde lo pondría. Sí sé que la posición final, digamos, es A, pero no desde dónde inicia. No, la posición final no es A. O sea, digamos, del alambre, que es A. No. Eso viene desde infinito. Ah, ok.
pero véalo así. Este sería nuestro DDL. ¿Lo ve? Sí. ¿Y quién sería el vector R? Este sería mi vector R. ¿Lo ve? ¿Sí o no? Ah, sí, 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 porque es el punto de interés. Ajá. A donde llega ese vector R, a donde llega ese vector R es al origen. Entonces, para hacer el vector R, ese vector R va a ser igual, entonces, 0, 0 menos, ¿y de dónde parte? De este punto Y. ¿Lo ve? Ese sería nuestro vector R. Pero bueno, sin calcularlo, ¿qué pasa con ese vector R? ¿Cómo es ese Profe, vector R? Ajá. a ese caso donde usted puso la última componente, no sería y menos a, ¿Por qué Y menos A? porque si y vale cero, entonces el diferencial de longitud estaría Por el, en el... sí, y no. Por eso, digamos, este es la posición Y. El que se encarga de decirme hasta dónde llega ese vector son los límites de integral. Ah, ok, ok, sí, sí. Por eso no lo podemos poner como Y menos A. Y menos A lo que estaría dando es que esto sería mi vector R, lo cual es falso, porque mi vector R tiene que llegar hasta el punto de interés donde estamos viendo las cosas. Sí, bien. Sí, profe. Ya, Y ahora sí quedó más claro. Por eso es por lo que son muy importantes los límites de integración. Entonces, ¿qué podemos decir para ese campo magnético 1? Christopher ya se unió de nuevo a la sesión. ¿O solo dejó solo dejó la sesión conectada? Ok. Bueno, David, ¿cuánto nos da entonces ese campo magnético? David Bola. Jefferson, ¿está por ahí? Ujú. Kerling, ¿cuánto da entonces ese campo magnético?
De compañeros, compañeras. Cero, profe, porque va en la misma dirección el vector tanto como el diferencial de longitud. Exacto, muchas gracias. Bien, entonces el campo magnético en la sección uno me va a dar cero porque el DDL y el R son paralelos. ¿Ok? Recuerden que si nosotros tenemos una carga puntual o una corriente, vamos a tener en todo el espacio campo magnético, a excepción de la línea, a excepción de esta línea en la cual se está moviendo la partícula. ¿Por qué? Porque en esa línea en específico, el campo magnético se hace cero. ¿Ok? Porque es paralelo el DDL o, sí, el DDL con el R. ¿Ok? O la velocidad de la partícula es paralela a la distancia. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con el campo magnético 3? Compañeros, compañeras. Ese también me da cero. No importa si el cable va hasta el infinito o no. En este caso, no son paralelos el DDL y el R, son antiparalelos. Porque el DDL iría hacia allá y el R iría hacia allá. Profe, entonces no interviene que tenga cierto ángulo. Como que tenga cierto ángulo. Es que, digamos, usted ve que ese está recto en el eje Y, pero el otro ¿Ah? está como entre medio del eje Y y X. No Pero importa. igual sigue recto. Va en la misma dirección del radio. Ok, entonces no importa eso, es por la dirección del DL. Entonces, Correcto. Otra cosa sería si, por ejemplo, en lugar de ir hacia arriba, va aquí hacia abajo, dirección recta. Vea que aquí sí voy a tener un R que es paralelo, perdón, que es perpendicular al DDL. ¿Sí, Pablo? sí, profe. Este otro cable que estoy haciendo con este café, ese sí sería, ¿cómo es que se llama? Ese cable sí sería, ¿cómo es que se llama? Ese sí sería ¿cómo es que se llama? Ese sí generaría campo magnético. ¿Ok? Bueno, y vamos simplemente a la parte final, que sería entonces en la sección 2. En esta sección, ¿qué pasa con el DDL y el vector R? ¿Cómo son? Perpendicular. Son perpendiculares. Entonces, si son perpendiculares, ¿qué va a pasar? Sí generan campo magnético. Si genera campo magnético.
Por lo tanto, pero ya tiene que ser el producto ajá. cruz. Sí, como son perpendiculares, entonces simplemente sería mu sub 0 i sobre 4pi. Como r es constante, entonces podría decir que sería r entre r a la 3, ¿ok? Mejor dicho, a entre a la 3 por la integral del d de L, que el d de L sería un d de S, ¿ok? Y esto integrado desde 0 hasta z. Y el d de S sabemos que es a por un d de z, ¿cierto? Ahora, ¿qué dirección tendría? Usen la ley de la mano derecha para decirme la dirección. A ver si están entendiendo la ley de la mano derecha. Ok, Profe, que sí, es menos J. Ajá. ¿No sería menos J? profe, sería saliendo de la pantalla. Ajá. Exacto. Vea que menos J va para abajo. Ese sería Z, entonces. saliendo Sí. en la dirección K. Entonces, vean ustedes que A por A entre A a la 3 se me cancelan. Entonces me quedaría mu sub 0 i por zeta en la dirección K entre 4pi por A. ¿Ok? ¿Está claro? Profe, lo que no entiendo es por qué ahí el radio es constante. Porque eso es un arco, un pedacito de círculo. La distancia de aquí a aquí es A, la distancia de aquí a aquí es A, de aquí a aquí es A. Sí, ya lo entendí. Sí, ok. Entonces, esta era la respuesta del problema que yo les dejé de tarea. ¿Cómo vamos con esto? Compañeros, compañeras. Profe, de hecho, creo que una forma así salió en el examen una vez. Ajá, exacto. Ok, hagamos una cosa. Eh, si, si quieren, vamos al receso. O lo otro es que trabajemos unos 15 minutos más para explicarles la ley de Ampere. Profe, los 15 para ver si almuerzo temprano. Ok, les doy 15 minutos de receso entonces. Bueno, por mí, mejor sigamos. Ajá, por mí que explique los 15 y salir más temprano, digamos. Ok, Sí, por mí también. ok. Entonces, voy a darles un poco la ley de Ampere y hacemos un par de ejercicios sencillitos y rápidos. Y listo. Bueno, no voy a entrar demasiado en detalle, pero bueno, esto es algo, se podría decir que es un poquito parecido a lo que hacíamos con la ley de Gauss. Nada más que, digamos,
Lo que es parecido es que me va a simplificar la forma de calcular campos magnéticos. ¿Ok? Y que estamos hablando de una figura cerrada. Pero en este caso no va a ser una superficie cerrada, sino lo que vamos a hablar es de una espira cerrada. O sea, una espira cerrada, podemos hablar que es simplemente un cable que se cierra sobre sí mismo. Eso es una espira cerrada. ¿Ok? Entonces, la ley de Ampère, que dentro de otra de las similitudes, es que esas espiras cerradas van a ser, entonces, imaginarias. ¿Ok? Y nosotros vamos a calcular, entonces, el campo magnético a partir de esas espiras cerradas. ¿Estamos? Acá la ley de Ampère lo que nos indica es que la integral sobre una espira cerrada del campo magnético producto punto DDL, ¿ok? Y aquí hay que poner mucha atención a esto. El DDL en este caso, para la ley de Ampère, no es el cable, como hemos estado acostumbrados a verlo en Biot-Savart, sino el DDL va a corresponder a la espira imaginaria que nosotros estamos utilizando. ¿Ok? Entonces, la ley de Ampère nos dice la integral del campo magnético producto punto DDL cerrada sobre una espira es igual a mu sub cero por la corriente que nosotros estamos encerrando en esa espira. O sea, la corriente que hay dentro del área de esa espira. ¿Estamos? Compañeros, compañeras. Entonces, noten que acá tenemos un producto punto. Eso significa, entonces, que nosotros vamos a inventarnos una espira de tal manera que la longitud o, digamos, esa espira sea paralela o perpendicular al campo magnético. ¿Me siguen? Profe, ¿Sí? y cuando yo leí esto me costó entenderlo porque, digamos, o sea, no son como fuerzas, digamos. Aquí no No, se puede aplicar como la acción-reacción, ¿verdad? no. Ok. Aquí simplemente nosotros vamos a tener una espira y esa espira va a ser o paralela o perpendicular al campo magnético y a partir de eso entonces calculamos las cosas. ¿Estamos? Vamos al ejemplo más simple. Entonces, esto es la ley de Ampère. ¿Ok? Es importante tomar en cuenta cada una de las cosas. Entonces, si nosotros tenemos un cable con una corriente aquí, la dirección de la espira nosotros también la podemos sacar. Entonces, aquí yo tengo un cable cuya corriente va hacia adentro, va hacia adentro de la pantalla. ¿Ok? Por lo tanto, si lo hacemos con la ley de la mano derecha, vean ustedes que nosotros esperaríamos que tenga un campo magnético acá en esta dirección. ¿Ok? Y aquí lo vamos a calcular a una distancia R. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Entonces, acá vamos a decir que la integral cerrada, esta espira,
o este círculo que se está formando acá va a ser la espira amperiana. Entonces yo voy a decir que la integral cerrada de v punto ddl es igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. ¿Ok? Entonces, en este caso, la espira, vean que es paralela y el campo magnético es uniforme a lo largo de toda la espira. Por lo tanto, esto me va a quedar que esa integral va a ser B por 2pi por R. ¿Me siguen? Y esto va a ser igual, entonces, a mu sub 0 por I. Entonces, ¿qué va a pasar? El campo magnético va a ser igual a mu sub 0 I sobre 2pi por R. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que se aprendieran el primero que habíamos hecho? El del alambre infinito. Compañeros, compañeras. Y esta entonces es la expresión del campo magnético. ¿Cómo lo ven? Compañeros, compañeras. Pero así se ve más fácil que campo eléctrico, sí. Sí. Igual nosotros tenemos que tener siempre el cuidado de que el campo magnético sea uniforme a lo largo de toda nuestra espira. ¿Ok? Y que ese campo sea o paralelo o antiparalelo a lo que estamos calculando. Y tenemos que tener una idea, por eso es muy importante la ley de la mano derecha, tenemos que tener una idea de cómo se comporta, tener una idea de cómo se comporta el campo magnético ahí. ¿Ok? Entonces, supongamos que aquí tenemos, bueno, un montón de cables o infinitos cables paralelos uno con otro. ¿Ok? Y están pegados. El campo magnético va hacia adentro de la pantalla. ¿Estamos? Entonces, la pregunta es, si esto continúa hacia un lado y continúa hacia el otro infinitamente, ¿qué forma va a tener el campo magnético? Sabemos que acá el campo magnético para una sola espira estaría rodeando así. ¿Ok? Pero si tenemos otro cable aquí a la par, vean ustedes que en este punto uno va hacia abajo y el otro va hacia arriba. Y en este punto de acá, un campo va hacia allá y el otro va hacia allá.
¿Ok? Entonces, acá nosotros podríamos ver también que en el eje Y, en este caso, se cancelarían los campos. Por lo tanto, si hacemos un análisis más minucioso, nosotros podríamos decir que entonces el campo magnético, si tenemos infinitos alambres, el campo magnético en la parte superior iría hacia allá y en la parte inferior iría en sentido contrario. ¿Lo ven? Y sería recto porque se cancelaría en el eje Y. ¿Me van siguiendo con esto, compañeros, compañeras? Entonces, ¿cuál sería la mejor espira que nosotros podríamos utilizar en este caso? Profe, ¿no aspira rectangular? Lo mejor sería hacer una espiral rectangular, como dijo Paula. Entonces, esta va a ser nuestra espira amperiana. Por lo tanto, me queda que la integral cerrada de V punto de dl va a ser igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. ¿Ok? Y acá, entonces, vamos a decir que esto tiene una longitud L y que tenemos N espiras, que sería la cantidad, cantidad de espiras por unidad de longitud. ¿Ok? Si contamos todos los, cantidad de cables por unidad de longitud. Entonces vamos a decir que en este caso, aquí vamos a tener que en estos lados de acá, el campo magnético y el DDL van a ser perpendiculares. Hacia allá va el campo magnético y el DDL va para abajo. Entonces ahí va a ser cero. En esta otra también va a ser cero. En este de acá, vea que va a ser B por L. Y en esta de aquí arriba también va a ser B por L. Y eso va a ser igual entonces a mu sub 0 por la corriente encerrada. ¿Y cuánta corriente estoy encerrando? Sería el número de cables por unidad de longitud por la cantidad, por la corriente que llevaría cada uno de esos cables multiplicado por la longitud que tenemos. Entonces vean que la longitud se me va a cancelar entre sí y nos queda entonces que 2B es igual a mu sub 0 por N por I. Y el 2 del campo magnético lo paso a dividir. Entonces, este sería el campo magnético que estaríamos sintiendo si tenemos un montón de cables así. Donde N yo voy a decir cuántos cables hay en una longitud determinada. ¿Me entendieron ese otro ejercicio? Compañeros, compañeras, ¿o no? Bueno, voy a dar el silencio entonces como positivo. Y aquí Profe, entonces, ajá.
Entonces, eso es que era cero más cero más BLR porque las Ys se cancelaban, ¿verdad? Bueno, Exacto. Estos lados de aquí, estos lados de aquí, se van a cancelar el campo magnético. Ya, el campo magnético es, es perpendicular al DDL. Sí, sí, ¿entendés? listo, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces, para la próxima clase, hagan estos de aquí. Este de la ley de Ampere, este otro, y este de acá que es importante. ¿Ok? Este de acá van a usar para encontrar la corriente encerrada aquella definición que yo les había dicho que la íbamos a dejar de lado mientras tanto, que era la definición de densidad de corriente. Entonces, estos tres ejercicios son los que les queda de tarea para la próxima clase. ¿Ok? ¿Estamos bien? Entonces, compañeros, compañeras. Sí, no, más o menos. Sí, profe. Está bien. Ok. Entonces, como les dije, ahí, eh, si gustan, podemos terminar la clase acá. Nos estaríamos viendo entonces el martes, cualquier cosa, y ahí para ver eso. Profe, la Sí, consulta, ¿cuándo usted está en su oficina para poder ir a retirar el examen? bueno, ahorita, hoy sinceramente me quedé dormido, entonces estoy en la casa. Pero terminando esta clase me voy para la oficina y igual, digamos, ahí casi siempre, todas las tardes yo estoy. Hoy sí tengo, digamos, clases de 3 a 5 y de 5 a 7. Y los otros días sí estoy estoy poquito después de la 1, digamos, miércoles y viernes, poquito después de la 1 hasta las 3 más o menos. Sí, entonces más o menos un poco el horario en el que estoy ahí en la U. Igual, si no cualquier cosa, ahí nos podemos poner de acuerdo y de ahí estaríamos hablando a ver qué. Profe, una pregunta, ¿los de la exposición ya lo revisó? No, los de reposición apenas los recogí, creo que fue antier. Ah, ok, está bien. Es que yo, como si dijo, ya revisé los exámenes, dije, habrá revisado los de reposición, entonces por eso pregunto. No, yo esperaría mañana, entre mañana y el sábado, estar revisando los de rep. Está bien, profe, gracias. Ok, con gusto. Bien, yo iba a decir Sí, algo más. listo. Ok, Hasta luego, profe. bueno, hasta luego. Ok, vamos a ver. Ujú. ¿Alguna duda final? Profe, Cierre. una pregunta, ¿usted ya llegó a la oficina después de la clase? Después de la clase, voy directo para la oficina. No, es que ayer fui un toque a recoger el examen y al final no llegó, como a las 5. Llegué como a las 5:40 más o menos. Ah, sí, no, no, ya me había ido. Sí, sí, es Que como que, dijo que llegaba como a las 5, entonces me fui directo y ahí me quedé hablando hasta con el profe recién, un toque y todo. sí, no, no, Pero, digamos, me hubiera mandado un mensaje. No es que me encontré, digamos, estuvo sonando la alarma en la soda, no sé si usted vio. ajá. Ah, Sí, sí, ahí la escuché. entonces me quedé hablando un rato con las muchachas de la soda. Ah, ok.
Yo no, Entonces, yo no le mandé un digamos, mensaje porque hago yo, capaz si se fue y le va a enviar un mensaje mientras está manejando o está de camino y sí. lo va a ver hasta cuando llegue. Entonces yo dije, no, voy No, a ir no, a no, no, no. No, no, ver si- digamos, cualquier cosa, así. Usted me manda un mensaje y usted me dice, profe, aquí estoy. Entonces ya Ok, ahora ok. sí, para moverme, ¿verdad? No, no, está bien, está bien. Ahí no vamos a hacer la consulta. Pero está bien, Ok, ok. gracias. Bueno, a ver. Ujú. David, ¿alguna duda final? Christopher, ¿dudas finales? Bueno, supongo que no. Entonces voy desconectando.